Bueno, entonces decía, bueno, volvimos. Entonces decía que me estaba preguntando de dónde es que viene o por qué motivo es que una célula se divide. Bueno, una célula se divide porque recibe una orden. Generalmente viene de afuera de la célula, digo yo. ¿Y de dónde de la célula? ¿De dónde viene la orden para dividirse? ¿Qué es lo que ordena a las células que se dividen? La orden no es una orden escrita, no es que la célula recibe la célula no recibe un telegrama ni recibe una invitación a dividirse, la célula no recibe un mensaje de ultratumba, recibe una señal química. Es decir, hay moléculas que están destinadas a contactar con las células, moléculas que están destinadas a contactar con la superficie celular, encontrándose con otras moléculas de la superficie celular, y que hacen que la célula inicie mecanismos de división celular. O sea que hay moléculas que estimulan la división celular. La mayoría o gran parte de las moléculas que estimulan la división celular se denominan factores de crecimiento celular. Es decir, son factores de crecimiento que estimulan, se llaman factores de crecimiento, factores de diferenciación. Son factores que estimulan a la célula que se divida, a que tome que se divida, que se diferencie, que forme o que empiece a hacer la actividad que tiene que hacer. Esos factores de crecimiento están destinados específicamente a eso. Ahora la pregunta es, ¿quién fabrica los factores de crecimiento? Bueno, los factores de crecimiento los fabrican otras células, porque no provienen del aire, provienen de otras células. Otras células que pueden estar en el mismo tejido en ese mismo momento y estimular a que aparezcan más células, o pueden ser factores de crecimiento que fabricó algún órgano en otro lugar del cuerpo en algún momento para algo determinado. Por ejemplo, durante la embriogénesis, es decir, durante el desarrollo embriológico, se fabrican millones de células. Y los estímulos para la fabricación de esos millones de células son factores de crecimiento que fabrican distintos órganos en distintos momentos. Entonces, los factores de crecimiento pasan al torrente sanguíneo a veces y después van al intersticio de otro órgano, o a veces el propio órgano fabrica factores que libera su propio intersticio y estimula entonces la división celular. En 9 meses se fabrican millones de células por este mismo mecanismo. Mecanismos de estímulo para células que tienen que dividirse. Calculen ustedes que hay 1 por 10 a la 11 células nerviosas en el cerebro. O sea, un 1 y 11 ceros. ¿Está bien? Un 1 y 11 ceros son millones de millones. Y esas células hay que fabricarlas todas en el transcurso de 9 meses. O sea que en 9 meses se fabrican millones de células para fabricar un cerebro. Quiere decir que cada segundo se tienen que estar dividiendo células. No lo hacen por casualidad, lo hacen por estímulos. Estímulos que son generalmente proteínas o glucoproteínas, que son fabricadas específicamente para que la célula recepcione con un receptor en su membrana ese estímulo y lo traduzca a que tiene que dividirse, a que inicie el proceso de división celular. A veces los procesos de división celular se estimulan por un estímulo que se genera dentro de la propia célula. Ese es otro caso aparte. Hay casos en los cuales pasa eso, que hay células que fabrican su propio estímulo dentro de sí mismas. Pero la mayoría de los casos, el estímulo viene de afuera y son moléculas que le están diciendo a la célula, hace esto, son el mensajero. ¿De dónde lo saca la célula? De esos mensajeros, del extracelular. ¿Y el extracelular cómo recibe esos mensajeros?
los recibe o de otra parte del cuerpo o de células que están localmente en ese sitio. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ahora en un par de clases, cuando se lastima algo y se lesionan células, hay que reponer las células que se desaparecieron. Y para eso, ¿qué hay que hacer? División celular. ¿Y quién va a estimular esa división celular? Y la van a estimular células locales. ¿Fabricando qué? Factores de crecimiento. ¿Para qué? Para que el tejido se restituya. O sea que las células no aparecen, no empiezan a dividirse porque sí. Tienen que hacerlo ante estímulos, siempre ante estímulos. Y el extracelular está lleno de estímulos para la división celular. Por ejemplo, la piel. Ahora ustedes tienen piel sobre su cuerpo. La piel, muy bien. La piel tiene una porción que es el epitelio de la piel, que es la epidermis. Muy bien. La epidermis que tienen hoy tienen una epidermis, la pueden tocar, ¿no es cierto? En cualquier parte del cuerpo se pueden tocar la epidermis. Y están tocando, bueno, ustedes me van a decir, estoy tocando queratina. Bueno, queratina y células. Mi pregunta es, hoy tocan la piel y tocan células. ¿Está bien? Le ponemos nombre a las células. Robertita, Juanita, Ignacia, Ramira, etc. Esas células, Robertita y compañía, que tienen hoy en la cara, ¿sí? ¿La semana que viene la van a tener en la cara esas células? No. Y en un mes, ninguna. Su piel se está descamando todo el día, todos los días. Bueno, perfecto. ¿Y por qué no veo los tejidos? ¿Por qué no le veo los músculos? Si la piel que estaba la semana pasada ahora no está. ¿Por qué no les puedo ver a ustedes los músculos? Porque se regenera. Porque aparecen nuevas. Porque las nuevas van cubriendo el lugar que dejaron las viejas. O sea que, y para que aparezcan nuevas, ¿qué tuvo que haber pasado? Se va desescamando y Sí, van a pero eso para que desaparezcan las viejas, y para que aparezcan nuevas, ¿qué tuvo que pasar? La división celular. División celular constante. Tiene que haber en la matriz extracelular de los epitelios, tienen que haber factores de crecimiento que están ahí siempre. Y así sucede. Lo fabrican los fibroblastos locales, ¿está bien? O incluso células endoteliales pueden fabricarlo. Es decir, hay distintas células que fabrican factores de crecimiento para que no falte nunca células epidérmicas, porque si faltan las células epidérmicas, que nos quedan agujeros. Bueno, todos los días esos factores de crecimiento actúan sobre las células epidérmicas para que se reproduzcan, para que siempre haya más. Bueno, ¿y dónde están esos factores? En el extracelular de las células epidérmicas. Porque la célula epidérmica no leyó en ningún lado que se tiene que dividir. Se va a dividir siempre que estén los factores. Tanto sabemos eso que nosotros podemos poner factores externos para que haya una renovación de nuestras células. Nunca usaron cremas, por ejemplo, para las cremas que dicen que ayudan a repitelizar o que ayudan a que la piel se renueve. ¿Y qué creen que tienen esas cremas? Y tienen factores como, por ejemplo, vitamina A, que es un factor que estimula justamente la diferenciación, la división celular. ¿Está bien? En ese caso vino de afuera, pero vino de afuera porque yo quiero exacerbar el efecto. Pero esos factores pueden venir desde adentro, ya sea porque los comimos o ya sea porque los fabricamos y los pusimos a disposición de esas células. Es decir, que los factores que estimulan tienen que estar en ese lugar. Entonces, ¿a esto qué voy? Que el extracelular está cargadísimo de cosas, cargadísimo de factores de crecimiento, de factores de diferenciación, de proteínas que tienen diferentes funciones. Tiene que haber insulina, por ejemplo. En todas las células tiene que haber insulina porque si no, no entra la glucosa. Bueno, en todas no, pero digamos, en esa misma piel, por ejemplo, tiene que haber insulina. ¿Cómo llegó la insulina? ¿Llegó en un barco? No, llegó a través de la sangre y pasó al intersticio y toma contacto con las células. En cualquier órgano va a pasar eso. Entonces ahí tengo el intersticio y es importante que lo tengamos en cuenta cómo está ahí, cómo está constituido, es decir, bueno, nada, que sepamos bien cómo está. Me detuve un poco
a pesar de que no pensaba hablar del intersticio, pero quiero que quede claro porque de eso es de lo que estamos hablando, es el tema del que estamos hablando. Es decir, es como que empecemos a hablar el idioma ruso y no conocemos las letras. Bueno, en realidad las letras, bueno, concluyendo esto del extracelular, los invito a que lean. Invito a que lean, las invito a que lean, porque todavía no cursa ningún joven, ningún caballero, son todas mujeres aquí. Todos son, todas mujeres, muy bien. Entonces, ustedes tienen que leer. Lean, ¿está bien? Muy bien. Entonces, una vez que conversé sobre esto, ahora les digo, bueno, estábamos hablando del tema inflamación, no del tema matriz extracelular, sino del tema inflamación. Como estábamos hablando de la inflamación, volveremos a la inflamación, siempre y cuando podamos. A ver, ¿qué dice el oráculo? Bueno, ahora dijimos, existen células, entonces, que intervienen en el proceso inflamatorio. Luego dijimos, hay una matriz extracelular, que es donde se va a desarrollar el proceso inflamatorio. ¿Está bien? La inflamación es un proceso que se produce por fuera de la célula. A pesar de que hay una terminología inflamación celular, esa terminología se usa para otra cosa. La inflamación no es celular en general, sacando ese término que representa un estado específico de la célula, pero no existe la inflamación celular como tal, porque el proceso inflamación de por sí está definido porque se está produciendo en un tejido que tiene vasos sanguíneos en la matriz extracelular. Por lo tanto, la inflamación es una respuesta de tejido y es una respuesta que se produce en el intersticio, que por supuesto tiene consecuencias en las células locales, pero se producen en el intersticio. Bueno, entonces tengo, espere que esto no tiene nada que ver, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto, pero lo vamos a cambiar. Vamos a hacer así, voy a poner este, ahí está. Entonces, ¿estoy compartiendo? Sí. Estoy compartiendo, ¿no? Yo no veo, o sea, parece que estás No, no compartiendo, se ve. pero no aparece nada. No arrancó. Ah, parece que sí, pero no. Bueno, es la mejor manera de no compartir. Estoy haciendo que estoy compartiendo. Qué raro. Qué raro. ¿Pero ahora? Bueno, ahí vamos de vuelta. Entonces, y no está la información aquí. ¿Por qué no está? Bueno, mientras busco, les cuento que bueno, entonces decía que ahí sí les estoy compartiendo. ¿No? Está como la opción de que estás compartiendo, pero no se ve. Bueno, esperemos ahora que aparezca. Va a aparecer, en algún momento va a aparecer. Bueno, entonces decía que nombramos las células que intervienen en el proceso inflamatorio, nombramos el sitio donde se produce el proceso inflamatorio y ahora nos falta mencionar una cosa más que en parte dijimos algo relacionado con cosas por el estilo, pero que por ahí sirve para entender, por eso teníamos que entender bien de qué hablábamos. Entonces digo, ¿qué más aparece en la inflamación? Bueno, dentro de los elementos que intervienen en la inflamación están los mediadores químicos de la inflamación. ¿Y qué son los mediadores químicos? Son todas las sustancias, todas las moléculas que van a estar en el extracelular y por ende también pueden estar en los vasos sanguíneos, todas las moléculas que van a intervenir en el proceso de la inflamación. ¿Para qué pueden servir las moléculas que están en el proceso de inflamación? ¿O para qué cuál va a ser la forma de intervención? Bueno, la forma va a ser múltiple de intervención. Pero lo que sí sabemos es que cada mediador químico que aparezca va a tener que tener un lugar del que salió, o sea, de dónde vino, va a tener que tener un lugar con el cual tiene contacto, es decir, va a tener que tener alguna célula blanco, y va a tener que tener algún efecto. Porque si no, no sería un mediador químico. No sería un mediador químico de la inflamación.
sería una sustancia que está puesta en el extracelular local por casualidad. Sin embargo, eso no sucede, y entonces como no sucede, lo que sí sucede es que los mediadores químicos de la inflamación tienen que tener un origen, tienen que tener un destino y tienen que tener un efecto. ¿Está bien? Porque si no, ¿para qué están los mediadores ahí? ¿Y cuáles son los mediadores químicos de la inflamación? Bueno, por ahora los categorizo y después les digo una palabrita de cada uno. ¿Qué vamos a tener como mediadores químicos? Bueno, vamos a tener aminas vasoactivas. Amina, ¿qué será una amina? Una amina no una señorita, una amina. ¿Qué es una amina? Es una molécula que tiene un grupo nitrogenado, ¿no es cierto? Que tiene justamente un grupo amino. ¿Y qué significará vasoactivo? Vaya a saber qué significa vasoactivo. Vasoactivo. Una amina vasoactiva es una amina que tiene actividad sobre los vasos sanguíneos, dilatándolos o contrayéndolos. ¿Está bien? Una amina vasoactiva. ¿Qué otros mediadores químicos? Después vamos a ver, después las vamos a mencionar, vamos a ahondar un poquitito. Después tenemos el sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Son un grupo de proteínas que actúan en forma de cascada, que se encuentran principalmente en el plasma y que pasan al tejido y justamente allí es donde se activan. ¿Está bien? Es decir, es un sistema de cascada que se activa en los tejidos de proteínas que están en el plasma. Muy bien, entonces sistema de complemento. La finalidad del sistema de complemento, en términos generales, bueno, es neutralizar elementos o hacerlos, digamos, fagocitables. Después vamos a hablar de vuelta de complemento, pero tiene una utilidad el sistema de complemento, proviene de la sangre, después vamos a mencionarlo. Después, ¿qué más? Después tenemos proteasas, es decir, proteínas que tienen actividad enzimática, ¿sí? Proteasas plasmáticas que vienen en el plasma, se activan localmente y tienen actividad de degradación proteica. Después va a intervenir también las proteínas del sistema de la coagulación, que ya sabemos lo que es el sistema de la coagulación, ¿también? Es una cascada de proteínas, también estas van a intervenir en la inflamación. Unas proteínas plasmáticas que se llaman también cininas o quininas, que van a tener actividad. Después vamos a tener los metabolitos del ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? Muy bien. Es un ácido graso. ¿Está bien? El ácido araquidónico. ¿Y qué forma el ácido araquidónico? Estas cosas que les pregunto debieran saberlas, no solo de fisiología, sino que yo le digo ácido araquidónico y les suena que lo conocen o no, o es una palabra nueva, ácido araquidónico, una frase, un concepto nuevo es el ácido araquidónico. ¿Cómo? Los tromboxanos y los leucotrienos. Repita que no se escuchó bien. Los tromboxanos y los leucotrienos. Los tromboxanos, los leucotrienos, las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico, que el ácido araquidónico es un componente de las membranas plasmáticas, compone los fosfolípidos de la membrana plasmática. O sea que los fosfolípidos de la membrana plasmática se pueden degradar, dar origen a ácido araquidónico, que también lo podemos ingerir, por supuesto. Hasta hace poco decíamos que no lo podíamos fabricar, pero hoy sabemos que lo podemos fabricar. Y el ácido araquidónico que se obtiene puede transformarse en moléculas que se llaman eicosanoides, como son las leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, y estos eicosanoides tienen actividad en los procesos inflamatorios. Entonces ahí tenemos componentes de la inflamación, elementos mediadores químicos de la inflamación. Luego tenemos citocinas o citoquinas.
¿sí? Las citocinas y las quimosinas. Las citocinas son moléculas de las que también vamos a hablar, son moléculas diversas, que son fabricadas por diversas células del proceso inflamatorio y que tienen una también diversa actividad. Hay citocinas que tienen actividad estimulante para el crecimiento, otras que son estimulantes que tienen actividad quimiotáctica, es decir, para atraer sustancias, atraer células. Hay otras que son citocinas que tienen actividad sobre los vasos sanguíneos, es decir, hay distintas citocinas que vamos a mirar. Después tenemos el óxido nítrico como sustancia interviniente, el óxido nítrico, que lo fabrica principalmente el endotelio, pero lo fabrican otras células, el óxido nítrico que modifica el calibre de los vasos sanguíneos, ¿está bien? Luego tenemos constituyentes lisosomales, es decir, tenemos enzimas que están dentro de los lisosomas de las células intervinientes, que son mediadores químicos de la inflamación, ¿está bien? Luego tenemos radicales libres o especies reactivas del oxígeno, y tenemos también neuropéptidos, es decir, péptidos del sistema nervioso que intervienen en la inflamación. O sea, toda esta lista de cosas que les acabo de decir que intervienen en la inflamación, en conjunto le llamamos mediadores químicos de la inflamación. Y cada uno va a tener efectos. No vamos a estudiar todos en general, todos en particular, porque vamos a hablar, incluso hablando una palabra de cada uno, ya es un montón. Pero si tenemos que mencionar todos, nos vamos a enloquecer realmente, porque son muchos. Es decir, un proceso inflamatorio es muy complejo, ¿está bien? Y es una forma de respuesta de tejido. Bien, entonces ya tengo los actores generales, o sea, los elementos que intervienen en la inflamación son células, son mediadores químicos que pueden ser fabricados por esas células o por otras células que estén en el tejido o a distancia, ¿no? Por ejemplo, el hígado fabrica factores inflamatorios todo el día, que los manda a la circulación. Dentro de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, fabrica el complemento, parte del complemento, o fabrica parte del sistema de coagulación para todo el organismo, para que lo tenga no solo para la coagulación o para un proceso infeccioso, sino también para la inflamación. O sea que los elementos, los mediadores se fabrican en cualquier lado. Entonces como mediadores, tengo las células y los mediadores químicos, que son fabricados por esta célula o por otra, por las células locales o por otras. Y, por último, tengo un lugar donde se va a producir la inflamación, que es el propio tejido. Es decir, es el tejido el lugar donde se va a producir el proceso inflamatorio. Bien, entonces una vez que tengo esto, ahora sí puedo empezar a hablar de la inflamación, porque al final lo único que hice fue la presentación de la inflamación. No hice más nada. ¿Por qué? Porque recién estoy conversando sobre los elementos, sobre los actores y sobre el lugar donde se produce la inflamación. Entonces ahora me voy a dedicar a conversar sobre la inflamación propiamente dicha. Pero es que ahora voy a ver si puedo compartir, porque estaba esperando. Acá está, a ver. Ahora sí creo que voy a poder compartir con ustedes. Ajá. Ajá. Y ahora sí. ¡Sarán! Ahora sí estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? ¿Vio? Sí. Sí, Magia. Porque esa es la magia de la magia, que podemos hacer magia. Bueno, entonces, miren una cosa acá, en esta diapositiva, ahí está el tejido, ahí tienen tejido, miren. Miren, ahí tienen, fíjense, por ejemplo, acá donde está el cursor, ¿ven? Ahí tengo vasos sanguíneos, células locales, ¿está bien? Yo ahora, espere, voy a hacer esto, miren lo que voy a hacer, lo voy a achicar, lo voy a poner así para poder hacer esto. Muy bien. Entonces ahora, en esto que está acá, que era tejido, ahí lo tenemos. Observen. ¿Ve? Ahí está, miren. ¿Cómo le llamaría a espere un poquito que hago así, y ahí está, si te incluso. ¿Cómo le llamaría a esto que está acá? A esto rojo y a esto azul. ¿Qué son estos?
Arterias y venas. Vaso sanguíneo, claro. Y ahí está el capilar en el medio. ¿Y qué será esto color amarillo acá? La matriz. ¿Cómo? Plasma. Lo amarillo, plasma. ¿El plasma dónde está? ¿Usted sabe lo que es el plasma? No me diga un televisor. Sería la matriz. El Las plasma, células. el La plasma, matriz. el plasma es un líquido que está dentro de los vasos sanguíneos. El El vaso. plasma es el constituyente de la sangre. ¿Puede haber sangre acá? No. No. ¿Por qué no? Porque está dentro del vaso. ¿Cómo? está dentro de los vasos sanguíneos. La sangre está dentro de los vasos sanguíneos. Nuestro sistema circulatorio es cerrado. Si acá hay sangre, ¿cómo se llama eso? Un derrame. Bueno, llámele Hemorragia. hemorragia, se llama el proceso del sangrado. Hematoma es la colección de la sangre que habría acá. ¿Está bien? Si hubiera sangre acá sería un hematoma. Entonces esto no puede ser sangre. ¿Qué será esto entonces? La matriz. Células. Son células del tejido. Y si en vez de señalar ahí, señalo acá, La matriz. la matriz extracelular, el intersticio. Acá tengo también intersticio. ¿Y qué habrá en este intersticio? Agua. Agua. Sustancia fundamental. ¿Qué cosa? Agua, Proteína. proteínas estructurales, Ajá. proteínas de sostén, de adherencia, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y además todas las moléculas que se les ocurran que tienen que estar circulando por ese lugar. Léase glucosa, léase una insulina, léase un factor de crecimiento, léase lo que fuera que necesite ese tejido, está ahí. Gases como el oxígeno, el dióxido, está todo acá. Esto es un tejido. Lo puedo ver en otro. Miren, acá tengo otro tejido. Este tejido, acá es lo que estoy viendo, es justamente la piel, ¿ven? O una representación de la piel. Esto es la epidermis y acá empieza la dermis. Está representado como unas células grandotas, que no sé por qué le han puesto unas células grandotas, con una sustancia intercelular ahí más clarita, ¿está bien? Y acá se ven las células. Y acá, fíjense lo siguiente, una de las características justamente de la piel y de los epitelios, en este caso el epitelio de la piel, que es la epidermis, una de las características es que hay poca sustancia fundamental, es decir, hay poca matriz. Miren qué poquita matriz hay muy poquita matriz. ¿Ven? Es una de las características de los epitelios, tienen poca matriz. Y acá, las células, todas estas, acá no se ve, pero están todas estas, las células basales, que son estas, están todas ancladas en una membrana basal. Todas estas están ancladas en una membrana basal, que acá no se ve. Y acá lo que se ve es como las células están hinchadas, no importa, eso no era lo que quería ver específicamente, aunque en parte para esto nos sirve, pero fíjense cómo las células acá, en un sector se hinchó las células, se hincharon las células. Estas células están con un cambio intracelular. No importa porque eso no era específicamente lo que quería ver, pero ahí les muestro cómo están cambiadas esas células. Y si miro acá, ahora lo veo histológicamente. Acá ya no es un dibujito. ¿Qué será esto que está acá? Toda esta tira La que está membrana. acá. No. Vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Y estas cosas violetitas que están acá, estiraditas, alargadas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí parece que haga más, 8, 9, 10, hay un montón. ¿Qué es todo eso que están acá? Núcleos. Celulares. Son núcleos de células endoteliales. Son las células que forman el vaso sanguíneo. Y las rojitas que están adentro, ¿qué son? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Y acá se ve uno más grande de núcleo redondo. Estos son glóbulos blancos.
glóbulo blanco y un montón de glóbulos rojos. ¿Está bien? O sea que tengo todas las células ahí, las tengo, ¿no es cierto? Dentro de la sangre, y tengo las células del epitelio. ¿De acuerdo? Y si me voy afuera, ¿qué será todo esto? Todo esto así. Un tejido. Un tejido. Y en el tejido veo, acá no se alcanza a distinguir bien porque no tiene el aumento adecuado y no se distingue bien. Pero sí, lo que sí veo son núcleos celulares. Todas estas son células. Y fíjense cómo los núcleos son diferentes porque son diferentes células. Acá tiene que haber células del propio tejido. Miren, acá hay otro vaso sanguíneo. Células del propio tejido. Esto pareciera que fuera, me da la impresión que es un tejido conectivo. Esto es un tejido conectivo. Y hay células más alargadas que podrían ser fibroblastos. Hay células más redonditas que podrían ser células plasmáticas. Hay células de distintas clases. Pero esto es un tejido. ¿Está bien? Esto pareciera un tejido conectivo. ¿Está bien? Es un tejido donde hay fibras también. Si uno mira, ve cómo está todo como tiritas, hay como lineecitas. Esas lineecitas son fibras que están dispuestas una al lado de la otra, que pertenecen justamente al tejido conectivo. ¿Está bien? Entonces estoy viendo un tejido también. Y acá lo que ven, esto es lo que les mostraba, es cómo los vasos sanguíneos no tienen contacto. ¿Este vaso tiene contacto con estas células? No. ¿Y esta célula cómo come? Y porque este vaso deja en el intersticio, este vaso deja en el intersticio, y el intersticio siempre está cargado con alimentos, con lo que fuera. ¿Está bien? O sea que las células no todas tocan el vaso sanguíneo. Bueno, ahí están viéndolo directamente en la histología. Es una fetita de un coso. Y acá lo veo, ven, acá veo un taco de tejido, donde ya no se distingue particularmente cada cosa en particular, cosas en particular. Pero lo que sí veo es todos los puntitos que corresponden a los núcleos celulares, por lo menos en la parte, esto es una piel, esta es la parte, esto es la zona basal, lo negro, la región, la porción basal de la piel, y ahí veo un montón de puntitos formando entonces el tejido, todas esas células bien compactaditas porque hay poca matriz extracelular. ¿Está bien? Arriba la queratina, acá las células, entonces las capas de la piel. Bueno, pero ahí veo la piel. Ahí veo, esto es la epidermis, todo esto es la epidermis, acá empieza todo esto es la dermis, y acá tengo la hipodermis. Y fíjense cómo está todo surcado por vasos sanguíneos. La epidermis no tiene vasos sanguíneos porque la porción epitelial, los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos llegan hasta por acá. ¿Ven? La epidermis, que tiene una porción papilar, que es esta parte de arriba, ¿está bien? Y una porción reticular, que es la parte de abajo. Pero ven cómo hay vasos sanguíneos, ahí hay nervios. A ver, esto es un vaso, esto es otro vaso, y esto que está acá son nervios. En realidad esto me da la impresión, ¿ven? Estas son las terminaciones nerviosas. Está dibujado con el mismo color, pero estos son nervios. Pero ahí veo un vaso sanguíneo cómo se arboriza, cómo se ramifica. ¿Está bien? Ahí veo vasos más grandes. Entonces, ahí veo un taco de tejido, cómo están las cosas en el tejido. Bien. Entonces, ahí está. Entonces ahora puedo empezar a hablar de inflamación. La inflamación, decíamos, se puede dividir en dos grandes grupos, la inflamación aguda y la inflamación crónica. Los dos procesos se parecen en algunas cosas y en otros son diferentes. En un procesos inflamatorios agudos son los que ustedes suelen asociar con inflamación. Es decir, son procesos que aparecen y desaparecen, es decir, tienen tienen corta duración y evolución, es decir, aparecen y van desapareciendo, me golpeé con algo y se me inflamó, ¿está bien? Tienen un exudado proteico, que ahora vamos a ver qué es, y hay migración leucocitaria con predominio de polimorfos nucleares, dice ahí. Entonces, es un proceso corto, después esto lo vamos a ir entendiendo, esto parece ahora chino, sin embargo, lo van a entender y lo van a saber bien porque de eso se trata de inflamación. ¿Qué es un exudado? Un exudado en realidad es decir, exudado proteico es una redundancia, pero pero me tomé la licencia de ponerlo así porque ahí les explico cómo es la cosa. Cuando hay una inflamación, los vasos sanguíneos dejan salir líquido de adentro de ellos.
Cuando hay una inflamación, los vasos sanguíneos dejan salir líquido de ellos. Cuando ese líquido que se sale del vaso sanguíneo tiene proteínas, a ese líquido le llamo exudado. ¿Está bien? Por eso, exudado proteico es como una especie de... ¿Está bien? Exudado ya implica que tiene proteínas. En cambio, si el líquido que se sale de los vasos sanguíneos no tiene proteínas, eso no se llama exudado, se llama trasudado. Los procesos inflamatorios suelen no tener trasudados, sino que suelen tener exudados. ¿Está bien? Es decir, se les escapan a los vasos sanguíneos agua con proteínas. ¿Está bien? Característica del proceso inflamatorio. Y hay migración de células de adentro del vaso sanguíneo hacia afuera, que ahora lo vamos a hablar. Hay migración de células de adentro del vaso sanguíneo hacia afuera. ¿Está bien? Leucocitos son los que migran principalmente, y dentro de los leucocitos los que principalmente migran son los neutrófilos, que se transforman al pasar al tejido en PMN, polimorfonucleares. O sea que el predominio celular es ese. La inflamación crónica, en cambio, dura más tiempo. Generalmente ustedes no la ubican a la inflamación crónica. Es más, pueden ustedes tener en este momento inflamaciones crónicas y no lo saben. Pueden, por ejemplo, de repente sentir molestia, alguna molestia en el estómago, entonces van y se hacen una endoscopía, es decir, les meten un tubo en la boca y se mira el estómago, y aparece en el informe, bueno, en la imagen, pero además en el informe dice inflamación gástrica crónica, gastritis crónica. ¿Sí? Inflamación crónica del estómago. Dice, pero yo como tengo la gastritis crónica, si no tengo nada, nunca tuve nada, porque las gastritis crónicas son procesos inflamatorios crónicos, y los procesos inflamatorios crónicos aparecen y se mantienen en el tiempo, en parte también porque son silenciosos, porque no tienen por qué generar mucha sintomatología. Entonces duran más tiempo. En estos procesos, como duran más tiempo, en el tejido ya empiezan a haber aumento del número de los vasos sanguíneos, hay proliferación de los vasos sanguíneos. Como duran más tiempo, hay parte del tejido que se va muriendo, hay necrosis, y se va reemplazando por fibrosis, o sea, por tejido conectivo. Y lo que hay, la migración, en vez de ser principalmente de polimorfonucleares, lo que se sale de la sangre principalmente son linfocitos y monocitos. Entonces, por eso hay linfocitos y macrófagos, que son los derivados de los monocitos. También se salen, al salirse linfocitos, los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, por eso hay células plasmáticas. Todo esto que les cuento, ahora se los voy a detallar. Pero quiero decir con esto que los procesos inflamatorios entonces se dividen en agudos y crónicos. En una primera instancia, nosotros vamos a detallar cómo es un proceso inflamatorio agudo. Y después vamos a contar una palabrita del proceso inflamatorio crónico. Pero vamos a tratar de entender entonces primero cómo es la inflamación aguda, que es esa que ustedes ven habitualmente y con la que ustedes relacionan inflamación cuando uno habla de inflamación, que es lo que ustedes me dijeron el otro día, que se te pone rojo, caliente y esas cosas. Bien. Para que haya una inflamación, bueno, acá están las características: dolor, lo que habíamos dicho el otro día, tumor, calor, rubor, dolor, e impotencia funcional. O sea, tumor es bulto, calor, aumento de temperatura, rubor que se pone rojo, dolor que duele, e impotencia funcional, que los órganos pueden no funcionar de forma adecuada. Bien, ¿qué va a pasar cómo es su proceso de inflamación aguda? ¿Qué es lo que voy a necesitar primero para que se produzca un proceso de inflamación? Esto vale para aguda o crónica en realidad, pero para un proceso de inflamación aguda, ¿qué es lo que voy a necesitar primero que nada? Una anoxa. Una anoxa. Algo que genere el proceso. Y las noxas, ¿qué podría ser una noxa de un proceso inflamatorio? Un golpe. Por Un ejemplo, corte. Por ejemplo, es todo eso mecánico. La noxa puede ser mecánica, bien. Una bacteria. Una noxa puede ser infecciosa, bacterias, hongos, virus, parásitos. Un Bien. cuchillo, que sea física. Bueno, por eso mecánico, sí. ¿Qué más? Puede ser física también, radiación, por ejemplo. Física. ¿Algún trastorno del sistema inmune?
Por ejemplo, puede ser una inflamación de origen inmunitario,